Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos en nuestro desafío de leer la Biblia en un año de tapa a tapa y hoy comenzamos con el último libro del Pentateuco, el Deuteronomio. Es un libro muy particular porque se dirige a la generación que conquistaría la tierra prometida. Vamos a ver en este libro que se van a reiterar algunos acontecimientos que ya pasaron en el libro de Éxodo, de Números, y muchas de las cláusulas y mandamientos de Dios también los vamos a ver repetidos, porque es un libro dirigido a la nueva generación que conquistaría la tierra prometida. El autor fue Moisés, la fecha es indefinida, posiblemente entre el 1407 y 1406 a.C., y el propósito es recordar a los israelitas lo que Dios había hecho por ellos y animarlos a consagrar nuevamente su vida a Él. Y así vamos a ver los discursos de Moisés, el resumen de las leyes, un último discurso de Moisés, las últimas palabras y la muerte de Moisés, acompañado por diferentes acontecimientos que se van a rememorar en este libro de Deuteronomio. Así que vamos a comenzar luego de orar al Señor. Dios, te damos muchas gracias porque comenzamos con la lectura del libro de Deuteronomio. Por eso, Dios, te pedimos que nos hables, que nos dirijas a ser instruidos en tu palabra. Sí, Señor, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y agradecidos te decimos amén, amén. Háblame, Señor Jesús, háblame, Señor. Capítulo 1 del libro de Deuteronomio. Dice así: Introducción al primer discurso de Moisés. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto, al oriente del río Jordán. Ellos acamparon en el valle del Jordán, cerca de Suf, entre Parán de un lado y entre Tofel, Labán, Aserot y Disaab del otro. Por lo general, solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte de Seir. Sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11, Moisés le habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que dijera. Ese hecho ocurrió luego de derrotar a Sehón, rey de los amorreos, quien gobernaba en Hesbón, y después de derrotar a Edrei, a Og, rey de Basán, quien gobernaba en Astarot. Mientras los israelitas estaban en la tierra de Moab, al oriente del río Jordán, Moisés le explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor le había dado. Orden de dejar Sinaí, versículo 6. Cuando estábamos en el monte Sinaí, aquí está hablando Moisés, el Señor nuestro Dios nos dijo: ya pasaron bastante tiempo en este monte, es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas, el valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev y la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, les doy toda esta tierra, entren y tomen posesión de ella porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos. Versículo 9. Moisés siguió diciendo: en aquel tiempo les dije, ustedes son una carga demasiado pesada para sobrellevarla yo solo. El Señor su Dios los ha aumentado en cantidad, son tan numerosos como las estrellas. Que el Señor, Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Pero ustedes son demasiado peso para llevar. ¿Cómo puedo lidiar con tantos problemas y discusiones entre ustedes? Elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Y ustedes respondieron: es una buena idea. Así que tomé a esos hombres sabios y respetados que ustedes habían elegido de sus respectivas tribus y los designé para que fueran jueces y funcionarios sobre ustedes. Algunos estuvieron a cargo de 1000 personas, otros de 100, otros de 50 y otros de 10. En aquel tiempo les di a los jueces las siguientes instrucciones: ocúpense de oír todos los casos de sus hermanos israelitas
y también lo de los extranjeros que viven entre ustedes. Sean totalmente justos en las decisiones que tomen e imparciales en sus juicios. Atiendan los casos tanto de los pobres como de los ricos. No se acobarden ante el enojo de nadie, porque la decisión que ustedes tomen será la decisión de Dios. Tráiganme a mí los casos que les resulten demasiado difíciles y yo me ocuparé de ellos. En aquel tiempo les di instrucciones a ustedes acerca de todo lo que tenían que hacer. Exploración de la tierra prometida, versículo 19. Entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto, como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cades Barnea les dije: han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo en su promesa el Señor, Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Sin embargo, todos ustedes se acercaron y me dijeron: primero enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar y en qué aldea entrar. Fíjense cómo aquí en el libro de Deuteronomio se va a hablar de muchos de los acontecimientos que ya leímos, pero nos van a dar un poco más de detalles que son muy necesarios, y por eso la Biblia amplía la información de un acontecimiento a través de la Biblia misma en muchos de los casos. En este caso vemos que el pueblo envía espías, uno de cada tribu, por decisión del pueblo, porque Moisés le había dicho, según leímos, que vayan y conquisten la tierra. Pero ellos le dijeron: no, mejor primero enviemos espías. Fue una especie de prudencia pero insensata, porque Dios le había dicho que iba a estar con ellos y que pelearan y que tomen posesión. Pero ellos, enviaron espías, y esos espías luego los llenaron de una gran falta de fe, se rebelaron y pasó lo que pasó en el libro de Números capítulo 13. Bueno, aquí nos da un poco más de datos acerca de aquel acontecimiento. Sigamos. Versículo 23. Me pareció una buena idea, dijo Moisés, enviar 2 espías, uno de cada tribu. Se dirigieron hacia la zona montañosa, llegaron hasta el valle de Escol y lo exploraron. Cortaron algunos frutos y los trajeron. Luego nos informaron lo siguiente: la tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado es en verdad una muy buena tierra. Rebelión de Israel contra el Señor, versículo 26. Sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron: seguro que el Señor nos odia. Por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿Puede ser posible que de tanto que hablamos del amor de Dios podamos llegar a pensar que Dios nos odia, que nos dejó de lado, que no valemos nada para Él? Bueno, sí podemos, y el pueblo lo hizo, y también nosotros podemos ser tan vulnerables como ellos si descuidamos nuestra comunión diaria con Dios y con los valores que enseña la palabra de Dios. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron: los habitantes de esta tierra son más altos que nosotros y son más fuertes, y las ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. Pero yo les dije, dice Moisés, no se asusten ni tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida a sus hijos, y ahora los trajo hasta este lugar. Pero aún después de todo lo que hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche con la columna de fuego y de día con una columna de nube. Cuando el Señor oyó que se quejaron, se enojó mucho y entonces juró solemnemente: ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él verá la tierra porque siguió al Señor en todo. Les daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión.
Además, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Me dijo: Moisés, tú tampoco entrarás en la tierra prometida. En cambio, será tu ayudante Josué, hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. Anímalo, porque él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión de ella. Daré la tierra a los pequeños del pueblo, a los niños inocentes. Ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados, pero serán ellos los que entrarán a poseerla. En cuanto a ustedes, den la vuelta y regresen por el desierto hacia el mar Rojo. Luego ustedes confesaron: hemos pecado contra el Señor. Ahora iremos y pelearemos por la tierra que el Señor nuestro Dios nos lo ordenó. Entonces los hombres tomaron sus armas porque pensaron que sería fácil atacar la zona montañosa. Pero el Señor me encargó que les dijera: no ataquen porque yo no estoy con ustedes. Si insisten en ir solos, serán aplastados por sus enemigos. Eso fue lo que les dije, pero ustedes no quisieron escuchar. En cambio, se rebelaron otra vez contra la orden del Señor y marcharon con arrogancia a la zona montañosa para pelear. Entonces los amorreos que vivían allí salieron a atacar como un enjambre de abejas. Los persiguieron y los vencieron por todo el camino desde Seir hasta Horma. Luego ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él se negó a escucharlos. Por eso se quedaron en Cades por mucho tiempo. Vivamos ahora con la lectura del capítulo 2 y vemos cómo se rememora mucho de los acontecimientos que hasta ahora vimos. Capítulo número 2. Israel en el desierto. Luego dimos la vuelta y regresamos por el desierto hacia el Mar Rojo, tal como el Señor me había indicado, y durante mucho tiempo anduvimos de un lugar a otro en la región del monte Seir. Finalmente el Señor me dijo: ya han estado vagando lo suficiente por esta zona montañosa, ahora diríjanse al norte. También da las siguientes órdenes al pueblo. Atravesarán el territorio de sus parientes, los edomitas, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Los edomitas se sentirán amenazados, así que vayan con cuidado. No los molesten, porque yo les he dado como propiedad toda la zona montañosa que rodea el monte Seir. Y a ustedes no les daré ni un metro cuadrado de esa tierra. Páguenles todo el alimento que necesiten para comer y también por el agua para beber. Pues el Señor Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho. Él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso desierto. En estos 40 años, el Señor su Dios los ha acompañado y no les ha faltado nada. Entonces pasamos de largo el territorio de nuestros parientes, los descendientes de Esaú que viven en Seir, y evitamos el camino que pasa por el valle de Arabá, que sube desde Elad y Ezión-Geber. Luego, cuando nos dirigimos hacia el norte por la ruta del desierto que atraviesa a Moab, el Señor nos advirtió: no molesten a los moabitas descendientes de Lot, ni comiencen una guerra contra ellos. A los moabitas les he dado la ciudad de Ar como propiedad, y ustedes no le daré nada de su tierra. Una raza de gigantes conocida como los emitas vivió en una época en la región de Ar. Eran tan fuertes, altos y numerosos como los anaseos, otra raza de gigantes. A los emitas y a los anaseos también se les conoce como refaitas, aunque los moabitas los llaman emitas. Antiguamente los horeos vivían en Seir, pero fueron expulsados y desplazados de esa tierra por los descendientes de Esaú. De la misma manera que Israel expulsó a los habitantes de Canaán cuando el Señor le dio la tierra de ellos. Moisés siguió diciendo: entonces el Señor nos dijo: pónganse en marcha, crucen el arroyo Sered, y así que cruzamos el arroyo. 38 años pasaron desde que partimos por primera vez de Cades Barnea hasta que cruzamos finalmente el arroyo Sered. Para entonces, todos los hombres con edad suficiente para ir a la guerra habían muerto en el desierto, tal como el Señor juró que sucedería. El Señor los hirió hasta que todos quedaron eliminados de la comunidad. Cuando todos los hombres con edad para ir a la guerra murieron, el Señor me dijo: hoy cruzarán la frontera con Moab por la ciudad de Ar y entrarán en la tierra de los amonitas, que son descendientes de Lot, pero no los molesten ni comiencen una guerra contra ellos. A los amonitas les he dado el territorio de Amón como propiedad, y a ustedes no les daré ninguna parte de la tierra de ellos. Antiguamente esa región se le consideraba la tierra de los refaitas,
porque ellos habían vivido allí, aunque los amonitas los llamaban somsoneos. También eran fuertes, altos y numerosos como los anaseos, pero el Señor destruyó a los refaitas para que los amonitas se apoderaran de la tierra de ellos. Lo mismo hizo por los descendientes de Esaú, que vivían en Seir, pues destruyó a los horeos para que los de Esaú pudieran establecerse allí. Los descendientes de Esaú viven en esa tierra hasta el día de hoy. Algo parecido sucedió cuando Caftoritas de Creta invadieron y destruyeron a los Abeos que habían vivido en aldeas en la región de Gaza. Moisés siguió diciendo: entonces el Señor dijo: pónganse en marcha, crucen el valle de Arnón, miren, les voy a entregar al amorreo Sehón, rey de Hesbón, y también a su tierra. Atáquenlo y comiencen a apoderarse de su territorio. A partir de hoy haré que los pueblos de toda la tierra sientan terror a causa de ustedes. Cuando oigan hablar de ustedes temblarán de espanto y de miedo. Victoria sobre Sehón, rey de Hesbón, versículo 26. Moisés siguió diciendo: desde el desierto de Cademot mandé embajadores a Sehón, rey de Hesbón, con la siguiente propuesta de paz: permítanos atravesar su territorio, nos quedaremos en el camino principal y no nos desviaremos por los campos ni a un lado ni al otro. Véndanos alimentos para comer y agua para beber y le pagaremos. Solo queremos permiso para pasar por su territorio. Los descendientes de Esaú que viven en Seir nos permitieron pasar por su tierra, y lo mismo hicieron los moabitas que viven en Ar. Déjenos pasar hasta que crucemos el Jordán y lleguemos a la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Pero Sehón, rey de Hesbón, no nos permitió cruzar, porque el Señor Dios de ustedes hizo que Sehón se pusiera terco y desafiante, a fin de ayudarnos a derrotarlo tal como lo hizo. Así que el Señor me dijo: mira, he comenzado a entregarte al rey Sehón y su tierra. Empieza ya a conquistar y a poseer su territorio. Entonces el rey Sehón nos declaró la guerra y movilizó sus fuerzas en Jaasa. Sin embargo, el Señor nuestro Dios lo entregó en nuestras manos y lo aplastamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo. Conquistamos todas sus ciudades y los destruimos a todos por completo, hombres, mujeres y niños. No dejamos a nadie con vida. Nos llevamos todo su ganado como botín, junto con todas las cosas de valor que habían en las ciudades que saqueamos. El Señor nuestro Dios también nos ayudó a conquistar Aroer, que está al límite del valle de Arnón, al igual que la aldea situada en el valle junto a todo el territorio que se extiende hasta Galad. Ninguna ciudad tenía murallas lo suficientemente fuertes para detenernos. Sin embargo, evitamos pasar por la tierra de los amonitas a lo largo del río Jaboc y también por las ciudades de la zona montañosa, o sea, todos los lugares que el Señor nuestro Dios nos ordenó no tocar. Y fíjense cómo nos habla de gigantes, de raza de gigantes que fueron posteriores a Noé y que habitaron en la tierra, pero que aunque eran gigantes y fuertes y altos, fueron entregados en la mano de los descendientes de Esaú y los descendientes de Lot. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispuso. Él es el rey de la tierra y nosotros somos parte de su pueblo. Y por eso tenemos que seguir firmes y adelantes, confiando en el Señor siempre. Así que hasta aquí la lectura del día de hoy y bienvenido el libro de Deuteronomio. Mañana seguimos, si Dios así lo permite. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejaros un comentario si tenés alguna pregunta sobre el contenido de la lectura del día de hoy. Y suscríbete al canal activando la campanita y compartí este video con tus contactos para que más se puedan sumar a leer la Biblia en un año, porque es la palabra de Dios. Chau, chau. Hasta mañana, Dios mediante.